tema del sistema de numeración, ahora todos traten de, bueno, los que ya me enviaron como Sebastián y Manuel, ¿sí? Tengo nada más que el de ellos dos, entonces traten de armarse, una vez que lo envíen, traten de armar, ¿sí? Breves cositas como para comentar la clase que viene. ¿Estamos? Bueno, pues. Bueno, De cada sistema, ¿sí? De cada sistema. Me van a contar ustedes de cada sistema de numeración que han investigado, ¿sí? En qué consistía y cuál era el método que utilizaban. Bien, entonces, ahora vamos a la parte de base de conteo en el sistema de numeración, ¿sí? Entonces, para la base de conteo existe, o tenemos, vamos a aplicar la teoría fundamental de un sistema de numeración. Y vamos a considerar a tres partes, ¿sí? La primera que nosotros que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos los números, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un X números 456, si se quiere. Una vez que está bien identificado el número, nosotros lo que vamos a considerar en una base de conteo son las cifras, ¿sí? La cifra más la base. Vamos a suponer que ese 456 se encuentra en la base 8. Entonces, identificamos las cifras que son los componentes de ese número, en este caso 456, en nuestra base 8, y nuestra base siempre tiene que ser mayor o igual a 2. Nunca va a ser menor la base. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos cifras, vamos a suponer 1, 2 y con una rayita por encima, yo ahora se lo explico, luego se los muestro, como lo tengo anotado, y una rayita por encima, estamos hablando de una cifra. En cambio, si tenemos nosotros, por ejemplo, el término 1, 2, y sin tener ninguna raya por encima, quiere decir que hay un producto de dos números, ¿sí? Si tengo 1, 2 con una rayita por encima, es un número de dos cifras. Si tengo 1, 2 sin ninguna rayita encima, es un producto de dos números. Por eso es importante que logren identificar primero las cifras, ¿sí? Los componentes o las cifras con las que tenemos. Porque no siempre van a ser un número de cifras. Puede que hayan productos. Entonces, si no logramos identificar a la hora de aplicar una base de conteo, no lo vamos a poder realizar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como chino al principio, hasta que lo veamos, ¿sí? Bien. Y como tercer ítem, si se quiere llamar así, cuando tenemos los números entre paréntesis, ¿sí? Eso nos va a indicar que nosotros ahí vamos a tener una cifra. Entonces, esos son los tres puntos a tener en cuenta a la hora de realizar, ¿sí? Un conteo de números. Que esto lo aplica la teoría fundamental de un sistema de numeración. Entonces, la teoría fundamental de un sistema de numeración son tres. El primero es el número, ¿sí? Y la cifra que lo compone a cada número, y la base. Es importante recordar que la base tiene que ser mayor o igual a 2. El segundo es identificar una cifra de un producto de dos números. Una cifra de tres números, de dos. Bueno, acá yo tomé un ejemplo de 2. Una vez que logramos identificar eso, se puede continuar con nuestro sistema con nuestra base de conteo. Y la tercera es saber que un paréntesis equivale o es igual a una cifra. ¿El segundo cómo sería, profe? Bien. El segundo sería Identificar una cifra. identificar una cifra, ¿sí?
un número de 2 cifras, ¿sí? O 3, cualquiera sea el que tengamos, de un producto entre 2 números. Bien. Recuerden siempre, es primordial saber que nuestra base tiene que ser mayor o igual a 2, nunca menor. Bien, entonces yo ahora les voy a ir mostrando lo que yo tengo anotado, ¿sí? Lo que yo anoté. Esto de todas maneras yo se los voy a subir, como hago siempre, una vez que a mí me gustaría enviárselo una vez que yo lo tenga completo, ¿sí? Porque por ahí no sé, no está bueno enviarlos parte por parte, o a medida que yo vayamos avanzando bastante más, yo se los voy a enviar. Así que por ese lado quédense tranquilos, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver, yo les voy a mostrar lo que les acabo de decir. Entonces, tenemos la teoría fundamental, ¿sí?, de un sistema de numeración son, en primero, nosotros tenemos 352, que es un número, ¿sí? Ese 352 tiene componentes al que denominamos cifras, ¿sí? Cada uno de estos componentes son denominados cifras. Y nuestra base, 352, está en base 7. Entonces, por eso puse acá que la base siempre va a ser mayor o igual a 2. Segundo, si nosotros nos encontramos, ¿sí?, con un número de 2 cifras con esta rayita por encima, ¿sí?, entonces estamos frente a un número de 2 cifras, que no es lo mismo tener, ¿sí?, un número de este tipo, porque entonces ahí vamos a estar frente a un producto de 2 números. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Y el tercero sería a más 1 al cuadrado, a más 5, ¿sí?, todo con una raya por encima, donde cada paréntesis, eso sería, no es igual, ¿sí?, donde cada paréntesis, ¿sí?, es equivalente a una cifra. O sea que acá, fíjense, en este a más 1 va a ser una cifra, esta va a ser otra cifra y esta va a ser otra cifra, ¿sí? Los paréntesis nos están indicando que es una cifra. O sea, prácticamente sería como un número, o sea, una cifra, claro, Sí, sería un número. un componente de ese número, ¿sí? O una cifra de ese número. Profe, A más Bien. 1 no es lo mismo que A1, ¿no? En el primer paréntesis. No, No, son dos diferentes. no. Está bien. Bien. Vamos a un ejemplo. Como la base tiene que ser mayor, ¿sí? Mayor o igual a 2, entonces vamos a suponer que nosotros tenemos un número en base 2. La cifra que vamos a utilizar va a ser el 0 y el 1. Si tenemos una base en base 3, la cifra que vamos a utilizar va a ser 0, 1, 2. Y si tenemos un número en base 4, la cifra que vamos a utilizar va a ser el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Siempre uno menos que la base. Siempre va a ser uno menos que la base. ¿Por qué? Porque parto del 0, ¿sí? O sea que si nosotros tenemos, vamos a suponer, 352 en base 2, entonces la cifra que vamos a utilizar va a ser 0 y 1 nada más, ¿sí? Ahora vamos a ir a un ejemplo donde se va a ver con claridad a la hora de tener que hallar el valor de una suma de 3 variables en X base o sin base, ¿sí? Siempre que nos encontremos con números, ¿sí?, a la hora de realizar un cálculo y no posee una base, vamos a estar a una base 10, ¿sí? Eso ténganlo presente siempre. ¿Lo Vámonos podría a un repetir, ejemplo. profesor?
la última parte. Sí, por favor. Bien, que siempre que trabajemos con números donde no se indique la base, vamos a trabajar con base 10, ¿sí? Eso se sabe desde antaño, ¿sí? O sea, desde el sistema decimal. Gracias, profesor. Bien, entonces, ahora vamos a un ejemplo. Ejemplo 1 dice, esto también es algo a tener en cuenta, ¿sí? Que los números estén bien representados, ¿sí? Si no están bien representados, entonces no vamos a poder realizar la operación. Por eso es importante que sepamos esto, ¿sí? Las 3 primeras partes que yo les acabo de nombrar. Entonces, ejemplo, si los números están bien representados, pide hallar A más B más C. Entonces, vamos a suponer, fíjense acá cómo está expresado. Tengo 1A1 en base 4, ¿sí? La siguiente cifra que tengo es BB en base C, y la otra cifra que tengo es 2C en base A, ¿sí? Entonces, como acá yo tengo en base 4, y A está como cifra, recordemos que la cifra tiene que ser menor que 4. Por eso pongo A menor que 4. Recuerden siempre eso, la cifra tiene que ser menor que la base. Entonces, como yo tengo base 4 acá, pongo que A es menor que 4. Ahora buscamos a ver si hay otra A dentro del otro grupo de números que tengo y encontramos una A acá. Pero A... Hola chicos. Hola chicos, los que están presentes. Hola, hola. No sé Hola, buenas tardes. si me escuchan bien. Bueno, ahí le estoy mandando algunos mensajes. La verdad que pido disculpas por lo que ha pasado con la profesora. No, me cuesta entenderlo. Pero bueno, imagino que es problemas de su estrés. De todas formas, quédense tranquilos que la semana que viene les vamos a anunciar a ver si podemos cambiar de profesora de inglés y pueden reorganizar. Así que por ahora no se preocupen de cuadernillo ni nada y después vamos a organizarlo bien. ¿Les parece mejor? Sí, tal vez. Bueno, se los mando chicos por el grupo, cualquier cosa, la información. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Bueno, Vamos a utilizar el mismo cuadernillo. hallar A más B más C, una vez que nosotros encontramos los valores de cada una de las variables, hacemos la suma y nos da como resultado 6. ¿Se entiende? Sí, profe, le hago una consulta y allá en el primer término que dice 1A1, ese 1 Sí. no se hace nada con esos dos. No, con esos valores no, ¿sí? Eso es algo que está buena tu apreciación y esperaba que me lo preguntaran, ¿sí? Esos números quedan como están, no influye, porque ¿qué es lo que se pide hallar? Ah, sí. ¿Mm? Pero entonces sería como a modo de representación. Exactamente, está nada más que representado, ¿sí? Está representado. Entonces, es importante que lean bien las consignas y qué es lo que se está pidiendo, ¿sí? Estos números, en realidad, acá yo tengo una cifra en base 4, ¿sí? Pero yo no sé cuál es el valor de A. Ya. Y a mí me pide hallar el resultado de A más B más C, ¿sí? ¿Qué me ibas Sí. a preguntar? ¿O qué me ibas a decir? También puede ser reemplazado esos unos que están ahí entre, o sea, que está entre esos unos, puede ser también otro número. También, Ah, también, ¿sí? Entonces,
Pero estos números no hacemos nada con esto. Buscamos los valores de A, de B y de C y a ver qué resultado nos da la suma. ¿Sí? Sí, ¿Se entendió? Entonces, vamos de nuevo con esta parte. Entonces, tenemos 1A1 en base 4, ¿sí? Como a mí me pide hallar A más B más C, tengo que saber cuánto vale A. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, como esta cifra está en base 4 y la base tiene que ser mayor que la cifra, ¿sí? Entonces A va a ser menor que 4. Y lo vamos ubicando. Buscamos si existe otra A en otras cifras y la tenemos acá, pero la tenemos como base. Por ende, ¿sí? A va a ser mayor que C. Buscamos si hay C en alguna otra cifra y nos encontramos que C también está acá como base, por ende C va a ser mayor que B. ¿Sí? Entonces C mayor que B. Entonces sería lógica, porque si se ponen a pensar, como está, o sea, A es mayor que C, pero C es mayor que B, entonces ahí como que tienen que ser menores que 4, ahí va deduciendo, es por deducción. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho, es lógica B pura. no puede valer 0. Recuerden que no puede valer 0, ¿sí? Porque aparte, porque acá te está diciendo que B es menor que C, ¿sí? Y como C vale 2, entonces va a valer 1. ¿Estamos? Profe, y supóngase Siempre uno menor. que hubieran en la base, hubiera, no sé, un 5, por decirle ahí en el B, que hayan dos valores, se parte del 5, digamos. No, ahora vamos a ver ese ejemplo. Si yo estoy entre un rango, de un rango a otro, ¿sí? Ah, ok. Precisamente ese es el ejemplo siguiente. Ah, listo, ¿Estamos? listo. Estamos. Bien. Entonces, vamos al siguiente ejemplo y dice, ejemplo 2. Si la siguiente operación está bien representada, hallar m más n más p. Entonces, estas son nuestras cifras. Tenemos 136 en base m, acá me falta un paréntesis, más 33n en base p, más 13m en base n, igual a 44p, ¿sí? Fíjense que todos tienen las rayitas por encima, entonces me está indicando que tengo una cifra. Acá no tenía nada, ¿sí? 44p no tenía nada, pero yo lo puse porque si no tiene nada, estamos trabajando en base 10. ¿Por qué? Porque cada una de estas cifras, ¿sí? Acá, ¿por qué no puse raya? Porque tengo el 136, la cifra, con una base que es m, ¿sí? ¿Qué ocurre? Acá tengo una variable que está acompañando a la cifra, entonces le pongo rayita. ¿Estamos? Bien. Entonces, en un examen ejemplo, en este caso, usted no, como no va el 10, no pondría una base. Nosotros tendríamos que deducir que es el 10, obviamente, por el tema de que si no hay un número, es base 10. Es base 10, exacto. Acá, como cada una de las cifras tienen las bases, acá tenía 44p nada más, ¿sí? No tenía nada, por eso yo le puse la base 10 en negro, ¿sí? Y era para explicarles ahora que va 10, ¿sí? Si no tiene nada, en la base va 10. Recuerden esto siempre. ¿Estamos? Sí, profe. Eso puse acá. Cuando no aparece la base es 10, sistema decimal, ¿sí? Bien. Vamos entonces ahora por parte. Nosotros tenemos 136 en base m. Recordemos que la base siempre tiene que ser mayor a la cifra, en este caso 6. En este caso 6, ¿sí? Entonces tomo siempre la última cifra, ¿eh? Ojo. Entonces, 136 en base m, 6 tiene que ser menor que m. Entonces pongo 6 menor que m. Buscamos si hay otra m en alguna de las cifras y nos encontramos que m está acá, pero en base n. Como está como cifra, la base siempre es mayor que la cifra, por ende m va a ser menor que n.
¿sí? Buscamos si hay n y nos encontramos que n también está como cifra acá, en base P, entonces n va a ser menor que P, ¿sí? Y P va a ser menor que 10, que es nuestra base. Y profesor, Entonces, sí. ahí, pues, o sea, lo mismo que le habían preguntado anteriormente. Entonces, ejemplo, la base es 10, entonces ahí está siguiendo 987. ¿No puede ser otro número menor? Ah, porque está entre 6 y 10. Claro, no pregunte nada. Bien. Entonces, está entre 6 y 10, ¿sí? Entonces, 6 es mayor que m, porque 6 acá es la cifra y m la base. Entonces, como 6 es mayor que m va a valer 7. M es menor que n va a valer 8. Entonces, si P es mayor que n, P va a valer 9, y como P está como cifra y la base es 10, vale menor que 10, 9. Y nos pide hallar m más n más p. Si sumamos los tres, nos va a dar como resultado 24. ¿Se entendió? Sí. Profe, una consultita. Por ejemplo, vio que arranca por el 6M y después se busca M en otro, En en otro otras lugar. cifras. Bueno, y si no está en otra cifra, ¿qué se hace? ¿Se pasa a P directamente? O... Siempre va a estar, ¿sí? Siempre Ahora, va a estar. si no está, ¿qué ocurre? No va a estar bien representado esa cifra. ¿Sí? Ok. Como Si que no no va a está, haber entonces quiere decir... un orden, profe. Como que ¿Cómo? no va a haber un orden. Sí. No, porque vieron que yo de acá directamente cuando busco m, ¿sí? Me fijo que m acá va a ser mayor que 6, entonces 6 menor que m, identifico si hay otra m, vieron que estaba acá, y después n estuvo acá, y después por último p ahí, ¿sí? No importa el orden, lo que yo tengo que hacer es, si yo por ejemplo, yo sé que m es mayor que 6, busco a ver dónde más hay m en otras cifras que tenga, ¿sí? Y vamos a suponer que tenga que buscar p, entonces busco p y después busco n, no importa el orden, el tema es que esté representado, ¿sí? Perfecto, profe. Perfecto. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, se entiende. Sí, profesor, claro. Bien, esto es una de las bases de conteo, ¿sí? Con las distintas, después tenemos distintas operaciones con base de conteo. Tenemos la adición, tenemos el producto y tenemos la sustracción. Entonces, pero esto sería como partiendo de la teoría fundamental del sistema de numeración. Por eso aclara, ¿sí?, que al número 352 se consideran los componentes, ¿sí? Que a esos componentes se los denomina cifra. ¿Está? Entonces, yo por ejemplo acá, si yo tuviera que tomar 352 en base 7, entonces mi base 7 está bien porque mi cifra es menor que la base. Recuerden que la base siempre va a ser mayor o igual a 2. Profe, otra, la última. Por ejemplo, Pregunten todo lo que quieran, chicos. dice, dijera, si dice una consigna, la suma y se suma todo, se hace todo el proceso. ¿Cómo es la verificación para saber que está bien hecho? Y no existe una verificación, ¿sí? El tema es que esté bien representada la cifra, ¿sí? Entonces, no creo que haya una verificación para saber si está bien o está mal. Ah, ok. Entonces, yo creo que esto que destacaba, creo que fue David, ¿no? Que decía, pero sale por lógica, porque vos fíjate que acá teniendo la base 4, yo sé que si mi base es 4, el resto de mis variables van a tener un valor cada una menor que 4. En este caso fue decreciendo, ¿sí? Y ocurre exactamente lo mismo entre 6 y 10. Entonces yo por deducción, sin hacer este tipo de operación,
Por deducción, yo puedo descifrar que los números siguientes entre 6 y 10 son 7, 8 y 9. Pero ¿qué ocurre? Yo tengo que saber qué variable vale cada cosa. Claro. ¿Sí? Sí, ¿Se entendió? se entendió. Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Solo, profe, el método entonces de conteo, ¿cómo se llamaría todo esto? Base de conteo. Base de conteos. Perfecto. Profe, mire, Base de conteos. Sí. justo ahí donde está enfocando, vio que dice BCA4. Acá. Ahí. Bueno, supóngase, ¿qué pasa si A vale 2, C1 y B0? Sumo 0 más 1 más 2. Igual va a estar bien. Y ahí, y si vale 0, entonces, a ver, es mayor que la base. 0, la base tiene que ser... porque estamos hablando de variables. Sí, va a estar bien igual. Ok. Pero es raro, ¿sí? Es raro que justo tengamos... A ver, vamos a suponer que en lugar de 4 acá nosotros tuviéramos 3, ¿sí? Sí. Entonces, para A va a ser menor que 3, ¿sí? Buscamos otra A, la tenemos como base, o sea que tiene que ser mayor que C. O sea que A va a ser mayor que C. Buscamos C y la tenemos como base, por ende tiene que ser menor que B. Perdón, mayor que C, entonces C mayor que B. Entonces, si yo tengo acá 3, A va a valer 2, C va a valer 1, B va a valer 0. ¿Está perfecto? Sí. Claro. ¿Se entendió? Sí. No, era para ver si, porque podía haber otros resultados también. Matemática discreta. Claro. Sí, está bien tu planteo. Ujú. Bien, porque acá no hay como un... Porque además, si yo tuviera que ubicar, ¿sí? Como corresponde, sería A más B más C, ¿sí? Sería, a ver si tengo una hojita porque no les quiero Alfabéticamente. guardar esto que tengo para enviárselo como está, ¿sí? Vamos a suponer, acá dice que yo tengo que buscar A más B más C, ¿sí? Entonces, A sé que vale 3, más B que vale 1, más C que vale 3, perdón, 2, igual 6. En el planteo que vos hiciste, para B valía 0, ¿sí? Entonces, A más B más C, entonces para A2, para B0, para C1, ¿sí? Esto igual 3. ¿Qué ocurre? Si yo hubiese tenido B más A más C, ¿sí? No podría, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la base de conteo, mi primer cifra siempre tiene que ser 1, no 0. Ajá. Mi primer variable siempre tiene que ser 1. Yo no puedo partir de 0. ¿Por qué? Porque me estaría quedando sin una cifra. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende, profe. Bien. Sí. Bien. Entonces, siempre a partir de 1. Ya ahora cuando veamos unos ejemplos ilustrativos, ¿sí? También de base de conteo, como para saber, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos saber cuántos números de 3 cifras impares existen, ¿sí? Entonces, y ahora entramos ahí. Entonces, seguimos con la base de conteo, cálculo de cantidad de números, ¿sí? Entonces, ejemplos ilustrativos. Nosotros queremos saber cuántos números de 3 cifras impares existen. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a plantear a esto? Vamos a decir, en la resolución, me está pidiendo, ¿sí? Números impares, números de 3 cifras impares. Entonces yo tengo que tomar 3 variables, A, B y C, ¿sí? ¿Y cuáles son los números impares dentro de la base 10? Los números impares dentro de la base 10 va a ser el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Esos son nuestros números impares dentro de la base 10.
Entonces, para la siguiente variable, que es b, va a ser exactamente igual. Y para la siguiente variable, que es c, va a ser exactamente igual. Entonces, una vez que nosotros tenemos representado de los valores que toma cada variable, ¿sí? Contamos cuántos valores tengo para A, y en este caso tengo 5 valores. Para B va a ser exactamente igual, y para C va a ser exactamente igual. Ahora, como yo sé cuántos números de 3 cifras impares existen, tengo que multiplicar, ¿sí?, los resultados entre sí. Entonces 5 por 5 por 5 igual a 125. O sea que existen números de 3 cifras impares. Existen 125 números de 3 cifras impares. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Desde qué número a qué número serían esos 125 números? No sé, porque yo quiero saber cuántos números de 3 cifras impares existen. Es lo único que yo quiero saber, ¿sí? Ah, bien. En la Entonces, respuesta habría que aclarar que en base 10, ¿o no? no hace ¿No? falta, ¿sí? Ah, no Acá hace no hace falta porque no estoy poniendo base. Yo sé, por ende, ¿sí?, que cada variable, o sea, porque ustedes pueden decir, ah, pero ¿cuáles son los números impares? O qué números impares puedo Claro. poner, ¿me entendés? Si el 21 también es un impar y el 17 o el 15 también es un impar. No, ojo con eso. Porque esos números nacen de las combinaciones, ¿sí?, de estos. Ah, ¿Está? claro, sí, sí, sí. Ah, bien. Ahora sí se entendió. Por eso yo les dije, vamos a tomar el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, teniendo en cuenta la base, ¿sí? Para que no nos pasemos de 10. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que busquemos entre esos números. Perfecto, ¿Está? profe. Bien. ¿Qué dice ahí al lado del 5? ¿Cantidad de valores de qué dice? Cantidad de valores de cada variable. variable. O sea, mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? De ahí sale este 5. No sale de sumar 1 más 3 más 5 más 7. Ojo, ¿sí? Bien. Cuento los valores, ¿sí?, que toma A. En este caso, para B y para C va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Clarísimo. Entonces, ahora vamos a suponer, si nosotros quisiéramos saber cuántos números capicúas de 4 cifras existen en base 8. Acá sí ya me aparece la base, ¿sí? Como acá, recuerden que como acá no aparecía base, consideramos base 10. ¿Se acuerdan que yo les dije recién? Ujú. Sí, profe. Cuando no tengo especificada una base, tomo la base 10 y saco los números impares de esa base. ¿Estamos? Sí. En cambio acá, en este ejemplo, ya me está preguntando cuántos números capicúa de 4 cifras, ¿sí?, existen en base 8. Acá ya me da una base. Entonces, ¿cómo voy a hacer la resolución? Y lo voy a representar, voy a poner AB, BA. Eso es otra cosa que tienen que tener bien en claro, ¿sí? Saber que esta A y esta B son los mismos que estos, ¿sí? Porque me pide número capicúa. Claro, se le ¿Estamos? anda atrás para adelante, igual. Son las mismas variables, exactamente. Al ser la misma variable, entonces pongo los valores que toma A y B nada más. ¿Estamos? Porque me va a dar como el mismo resultado al ser capicúa. Entonces, y acá viene lo que yo les decía, que la primer variable nunca puede ser 0. ¿Por qué? Porque me va a anular una cifra. ¿Estamos? Claro, no Entonces, quedaría de 4 cifras, sino quedaría de 3 si le pone un 0. quedaría de 3, exactamente. Recién en la segunda fila quedaría de 4 y eso no puede suceder. ¿Estamos? Entonces, como mi base es 8, porque acá, vamos acá, como mi base es 8, entonces voy a tomar los números del 1 al 7 nada más. ¿Sí? Porque considero los números sin tomar la base. Recuerden que la cifra tiene que ser menor o igual a la base. ¿Sí? En este caso, por eso tomo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. En la siguiente variable, lo tomo, esperemos que se aclare, ahí está, lo tomo a partir del 0, acá sí a partir del 0. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ahora contamos la cantidad de valores que toma cada variable. En la primera va a tomar 7 valores, ¿sí? En la segunda va a tomar 8 porque acá contabilizamos el 0. Y 7 por 8 vamos a tener 56 números capicúas de 4 cifras en base 8. ¿Por qué se empieza el 0, profe, en la segunda? En B. En la segunda sí 8. tengo que considerar el 0, ¿sí? Porque son En la la- base a 8, partir de- profe. Porque es en la base 8, ¿sí? En la base 8 y aparte considero al 0 en la segunda cifra. En la primera no, porque si no me anularía una cifra. Ah, ¿Está? ok. Sí, sí, sí. Bien. Recuerden siempre eso, ¿sí? Nunca voy a Profe, considerar ahí al 0 en porque la primera variable. ahí no es necesario declarar B y A, o sea, las B y A que quedan. No, no porque es número capicúa, ¿sí? Claro, está bien, está bien, está bien. ¿Me entiende? Entonces, voy a tener 56 números capicúas de 4 cifras en base 8. ¿Se entendió? ¿Vieron que Sí. no es difícil? ¿O sí? No, no es Es difícil, medio profe. raro, pero ¿Eh? es medio raro, pero no es complicado. Sí, no es complicado. No es complicada la base de conteo, ¿sí? Parece nomás, pero no lo es. Entonces, ahora vamos a ver si encontramos un... Vamos a suponer que nosotros quisiéramos saber, eso no está y se lo voy a agregar ahora, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo más. O vamos a hacer un aplicativo directamente, un aplicativo. Vamos a hacer un aplicativo que diga, por ejemplo, ¿cuántos números de 4 cifras terminan en 2 o termina en 2 en base 7? Entonces, ¿cuántos números de 4 cifras termina en 2 en base 7? Entonces, fíjense, ¿cuántas variables vamos a tener que tener? 6. ¿Mm? 4 variables. 4. 4. 4 variables, ¿sí? Entonces voy a tener A, voy a tener B, voy a tener C, y la última variable, ¿qué valor pongo? 2, el 2. ¿Cómo? El 2. Muy bien, el 2. Pongo el 2 porque me dice cuántos números de 4 cifras termina en 2 en base 7, ¿sí? Entonces, como es en base 7, la primera variable parte a partir del 1 al 6, voy a tener 6 números, por la siguiente va a ser 7, por la siguiente va a ser 7, igual, acá no pongo nada porque termina en 2, ¿sí? O sea, los números de 4 cifras terminan en 2. Y si yo multiplico 6 por 7, eso me va a dar un resultado de 294. O sea, 294 números de 4 cifras terminan en 2 en base 7. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Todo el mundo lo entendió? O sea, todo lo que están presentes acá, ¿no? En la clase. A ver, profe, ¿podría explicarlo una vez más? ¿Podría nada más, repetir entonces? esa parte, profe? Bueno, vamos de nuevo. Entonces, dice, ¿cuántos números de 4 cifras terminan en 2 en base 7? ¿Sí? O sea que son 4 cifras. ¿Sí? Yo quiero saber cuántos números de 4 cifras terminan en 2 en base 7. Entonces, como son
4 cifras, yo tengo que considerar 4 variables. ¿Estamos? A, B y C. Pero como me dice que termina en 2, ¿sí? Entonces, en lugar de poner una variable, pongo el 2. Entonces, A va a tomar 6 valores. Acá es como si hiciéramos... 1, Yo lo 2, voy a 3, hacer en esta 4, 5, hojita. 6. Claro, A, B, C sería del 1 al Ahí 6. me perdí porque yo estaba esperando hacer esa tabla, profe, por eso. 0. Ojo, si ustedes la pueden hacer así, yo las hice directamente como para que se viera, ¿sí? Vale. De las dos formas está bien, chicos. Sabía que se iban a perder un poco. Ahí está, ahora sí. Perdón. No, está bien. Entonces, este toma 6, 7, 7. ¿Sí? 6 por 7 por 7 por 7 y eso da 200, dijimos, 94. 294, ¿sí? Números de 4 cifras terminan en 2. Ahora, si el ejemplo no hubiese dicho nada, vamos a suponer que yo quiero saber cuántos números de 4 cifras, ¿sí? Existen en base 7. Entonces, como no me dice si termina en 1, en 2, en 3, yo quiero saber cuántos números de 4 cifras, Hay ¿sí? una D. Existen en base 7. Entonces hacemos A, B, C y D. ¿Sí? Ponemos las 4 variables. Claro. Entonces, para la primera 6, por 7 de B, por 7 de C, por 7 de D. O sea que a ese 247 lo vuelvo a multiplicar por 7 y voy a obtener el resultado de los números de 4 cifras en base 7. ¿Está bien? Perfecto. Bien, eso es... 2058 sería. Ujú. 2058 sería. Sí, señor, así. Entonces, eso en el caso, ¿sí? Eso es válido, eso es un método, ¿sí? De base de conteo cuando uno quiere saber este tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, porque ese 2000 y algo que te da, o este 249, anterior, en los números que terminan en 2, ¿sí? Números de 4 cifras que terminan en 2 son 249 en la base 7, ¿sí? Eso es como para calcular números grandes. O si yo quiero saber, por ejemplo, también vamos a suponer que nosotros tenemos, quisiéramos saber cuántos números o cuántos números de 3 cifras terminan en 3, ¿sí? En base 8, vamos a suponer. Entonces ya pueden calcular cuántos son esos números. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver si llegamos a ver, a explicar nomás que este es más, un poquito más largo. Mm, a ver. Este es un poquito más complejo. A ver. Vamos a ver cuántos números de la forma. ¿Cuántos números de la forma? Y ahí les digo, A más 2, B sobre 3, A2,
b más 1 existen en base 12. Bien, acá hay dos cosas que vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Y sobre todo en donde tenemos las fracciones, ¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta los múltiplos. Entonces, y tenemos que tener en cuenta también la base con la que vamos a trabajar. Entonces, yo como sé cuáles son los valores que va a tomar A, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, yo voy a encontrar los valores de A acá, ¿sí? Los valores que va a tomar A en este tipo de ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es poner A más 2, ¿sí? B sobre 3, perdón, A sobre 2, A sobre 2, B más 1. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es buscar el valor que va a tomar A acá, teniendo, en base 12, ¿sí? En base 12. O sea que voy a considerar los números del 0 al 11 nada más, ¿sí? Entonces, pero ¿qué ocurre? Como yo acá tengo A sobre 2, lo que yo voy a considerar van a ser los múltiplos, nada más, ¿sí? O sea que puedo tomar el 0. 0 dividido 2, ¿cuánto es? 0. 0 más 2, 2. Entonces, no se pasa de la base, o sea que A puede ser 0 acá. Puedo tomar el 2, porque 2 dividido 2, 1, ¿sí? Y 2 más 2, perdón, y 1 más 2, 3. Puedo tomar el 4 también, porque digo 4 dividido 2 son 2, más 2 que tengo acá 4, no se pasa de la base, entonces tomo el 4. Puedo tomar el 6, porque 6 dividido 2 es 3, y si le sumo 2, 5, 5 es menor que la base, entonces considero el 6 también. Puedo también tomar al 8, porque 8 dividido 2, 4, más el 2, 6, es menor que la base, entonces tomo el 8. ¿Puedo tomar el 10? No, porque llega a 12 en la suma. No se pasa. Muy bien. Se pasa de la suma, ¿sí? Porque En el aparte, caso de fíjense, B justo, 8 más 2, 10, ¿sí? 6 más 2, 8, ¿se entiende? y si da No justo puedo- la misma cantidad de la base, si da 12, por ejemplo, el resultado, No, ¿sí? ¿no? En este caso no, porque la base tiene que ser menor. Recordá que la Ah, base, bien, base ¿sí? menor. Es siempre es menor a 1, ¿sí? Porque parto del 0. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a buscar B acá, ¿sí? Entonces buscamos con B, que también tiene que ser múltiplo de 3, porque tengo 3 acá. Entonces puedo considerar al 0 sí, porque 0 dividido 3, 0. Puedo considerar al 3 también, porque 3 dividido 3 es 1 más 1. Aparte, 3 más 1 es 4, es menor que la base. Puedo considerar al 6, ¿sí? Porque 6 dividido 3 es 2, y 6 más 1 es 7, es menor que la base. Puedo considerar al 9, ¿sí? Porque 9 dividido 3 es 3, y 9 más 1 es 10, es menor que la base. Y hasta ahí, no puedo considerar ninguno más. Entonces contamos los valores que toma cada una de las variables, en este caso A tomó 1, 2, 3, 4, 5, y B toma 1, 3, 4. ¿Sí? 5 por 4, entonces voy a tener 20 números de la forma esta en base 12. ¿Sí? Acá no hay problema en tomar al 12, ¿por qué? Porque se estarán preguntando, primero dijo que no consideramos al 0, perdón, primero dijo que no, en este tipo de ejercicio no consideramos al 0. Cuando nosotros tenemos un ejercicio de esta forma, ¿sí? Teniéndola en cuenta la base que tengamos, y si se nos presenta
de este tipo tenemos que considerar sus múltiplos, incluido el 0, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, más complicado este último, pero sí. Este ejercicio, acá hay que estar así con los ojos como muy abiertos, ¿sí? Bien. Pero solamente se resolvería, profe, nada más lo que tienen la suma en este caso sería, no Nada más. la parte que está dividiendo. Acá, claro, acá yo tengo que ver qué valores voy a considerar para A, ¿sí? Que Claro. sumándole 2 no me supere la base, ¿sí? No. Tengo que ver qué valores va a tomar B, ¿sí? Que sumándole 1 no supere a la base. ¿Estamos? Entonces, Bien. estos dos me sirven para buscar los valores que va a tomar cada una de las variables, nada más. Después cuento qué cantidad tomó cada uno, lo multiplico y saco el resultado. ¿Sí? ¿Se entendió? Puede haber no, a ver si. Lo que pasa que sí o sí tiene que existir o sea, la división Claro, sobre con 3 la y el sobre división 2. se fija No, que no, le no. dé el resultado exacto. Claro. Claro, este es un ejercicio en realidad como para que ustedes trabajen un poquito más, nada más, ¿sí? Claro. Es un ejercicio de esta forma, puede que no haya una división, ¿sí? Que tenga que operar con otra variable, como por ejemplo, y esto lo vamos a ver la clase que viene, Por eso, pero voy a depender siempre de una variable para resolver siempre vamos a depender de dos variables, ¿sí? dos variables. De una o más, ¿sí? En este caso, A y B nada más. Si yo hubiese tenido C, vamos a suponer C sobre 5, ¿sí? Busco dentro de la base cuáles son los valores que va a tomar C en ese caso, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en este caso trabajamos con la base y las variables. En este caso, A y B, ¿sí? Y a ver, ¿quieren que les deje uno para que ustedes practiquen? Bueno, profe, Fácil, estaría bueno. profe. Pero fácil, profe. Bueno, yo sé, no, no creo que sea fácil. No sé que crea que sea fácil. Entonces, fíjense, ¿cuántos números, vayan anotando, y con esto vamos cerrando, cuántos números de la forma A 30 sobre A, B sobre 2, existen en base 14? Entonces, ¿cuántos números de la forma A 30 sobre A, ¿sí? B sobre 2 existen en base 14? Acá está al revés, ¿sí? A está como denominador. Ojo, piensen qué valores va a tomar ahí, ¿sí? Con B no hay tanto inconveniente. Fíjense en A los valores que va a tomar. Sí o sí, A tiene que ser mayor que 30. ¿Seguro? O menor que 30. Menor para Menor. para que 30 Sí, pueda ser dividido por A, ¿sí? Teniendo en cuenta la base, chicos, ¿eh? Ojo, ¿estamos? Ah, me confundí. No, está bien. Bueno, se los dejo a ese ejercicio. ¿Terminaron de copiar? Sí, 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 profe. Sí, profe. Bien. Bien, entonces ustedes hagan el desarrollo, como acabamos de ver. Así como yo lo desarrollé acá, háganlo, ¿sí? En una hoja. Entonces, ¿cuántos están presentes? 1, 2, 3, 4, 11 Están o 10. 11, 10, menos Daniel que se retiró.
Entonces, los primeros 5 que yo reciba les pongo un 10. Bueno, Manden todos igual, ¿sí? Les voy a poner una nota de concepto igual al resto. Pero los primeros 5 que yo reciba, les voy a poner un 10, ¿sí? Así es que bueno. Bueno, chicos, hasta acá la clase de hoy. bien, Espero que pero les bien haya o mal, gustado. profe. Que usted ¿Cómo? reciba bien o mal, que estén bien o que estén mal. Al WhatsApp hay que Como enviarlo. sea, como sea. Yo los recibo, le sacan una foto, ¿sí? Y me lo envían al WhatsApp. Y ahí yo le digo si está bien hecho o no. ¿Estamos? Igual les voy a poner una notita de concepto. Mándenlos todos. Los Estamos, primeros profe. 5 van a tener un 10, el resto ya ven. Si está bien, también le voy a poner un 10. Qué grande, Bien. gracias, profe. Espero que les haya gustado la clase. No, ¿sí? muy buena, Y, profe. Excelente, y que profe, la haya clase. parecido interesante. Bueno, me alegro un montón y cualquier duda que tengan, chicos, ya saben, me la consultan. ¿Estamos? Hagan el trabajo de investigación y lean lo que van a copiar y pegar, ¿sí? Edítenlo. Suba la Muchas teoría, gracias, profe. después. De nada, chicos. Sigan cuidándose y nos estamos viendo. Gracias, profe. Bueno, profe, escanee Chao, chao. la teoría después. Sí, sí. Lo escaneo y se lo subo. Nos vemos, Manuel, que estés bien. Chau, chau, chau. Chao, chao.